Muy buenas tardes, mañanas, o la hora que nos vean. Sí, les habla su amigo Antonio García Hernández en este su canal Estudiando el Verbo. Qué bueno que nos acompañan en esta hora, en este repaso de lección para adultos de este cuarto trimestre del año 2023, con la lección para el día 21 de octubre del presente año, llamado El llamado de Dios a la misión. El llamado de Dios a la misión. Sean ustedes bienvenidos y ya comenzamos. Tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros en esta hora, para que podamos nosotros deleitarnos, gozarnos en la palabra de Dios en esta hora santa. Gracias, Padre Eterno, por esta oportunidad. Y como siempre quiero invitarlos para que junto conmigo podamos tener un momento de reflexión, un momento de oración con el Padre Eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Padre Eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, en esta hora, porque nos das la oportunidad, el privilegio de abrir tu palabra, Señor. Acompáñanos, oh Señor, en esta hora, que tu Santo Espíritu nos conduzcas en este repaso de lección, y que no sea, Señor, tu siervo el que hable, sino tu palabra a través de tu Espíritu Santo, Señor. Quita todo ruido de nuestra mente en esta hora y bendice, Padre Eterno, a las personas que nos han de escuchar y las que nos están escuchando. Porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo humildemente. Amén, amén. El llamado de Dios a la misión es el título de la lección de esta hora, la lección número 3. ¿Sí? Vamos rápidamente al punto central de la lección, que se encuentra en Hechos 1:8. Esta cita la leímos en la lección pasada, y es una cita que debe estar ya sellada en nuestra mente, ¿sí? Donde Jesús hace una promesa o confirma nuevamente la promesa que ya les había dado a sus discípulos, a sus apóstoles, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 14, 15 y 16, acerca de un poder muy especial y que nos serviría para, en el momento que nosotros lleváramos a cabo la obra de llevar el Evangelio eterno a toda nación, raza, tribu y pueblo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos 1:8. Vamos, tomen sus Biblias, libro de libros, la palabra de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el llamado de Dios a la misión, sin duda, encontramos un gran privilegio de ser coayudadores de Cristo. Mateo 28, 19 y 20. En esta magna y grandiosa obra, que tiene que ver con la eternidad y el cumplimiento de muchas promesas que Cristo hizo ahí en el Sermón del Monte. Una de ellas es: bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Asimismo es cuando Cristo dice: venid a mí todos. ¿Cuántos? Todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Muchos no saben de estas grandiosas promesas, que están llenas de esperanza para aquellos que viven vidas vacías y en la oscuridad. En la misión de Dios, que es también nuestra misión, pareciera que Dios nos envía a ella sin más que nuestra fe y su bendición. Pero recordemos dos citas donde Cristo nos dice que no nos dejaría huérfanos y que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Juan 14, 16 a 18 y Mateo 28, 20. También nos encontramos como los apóstoles, o muchas veces nos encontramos como los apóstoles en su tiempo, con dudas, Mateo 28, 17, además de algunos pensamientos que pasan por nuestra mente acerca de que si sería mejor que los recursos de diezmos y ofrendas se quedaran localmente para financiar la misión de Dios, que es la nuestra. Todo esto sin duda lo ha colocado Satanás en la iglesia para desanimarla y no cumplir con la gran comisión. Hoy más que nunca debemos pedir a Cristo de su Espíritu, y que el dinero, las dudas, la apatía, el egoísmo, entre otras cosas, no sean obstáculos principales para que se lleve a cabo la misión de Dios. Pero me pregunto, ¿en qué dirección vamos? ¿Sigue motivándonos el amor de Dios para anunciar al mundo la buena nueva de salvación? ¿Nos motiva a cuidar de los pobres, de los marginados?
a hacer saber a la gente de nuestro mundo que Dios les ama, que la vida tiene sentido y que algún día el dolor, la injusticia y la crueldad terminarán. Vamos a la lección. Tras el diluvio, Dios le dio al mundo una segunda oportunidad y les dio instrucciones específicas. Génesis 9:1. Toda la tierra debía ser llena del conocimiento de Dios y todas las personas debían esperar la venida del Salvador. Es decir, en otras palabras, Dios les encargó o les dio una misión y una comisión, así como hoy nosotros la tenemos. Ante el cumplimiento de tales instrucciones, Dios llamó a diversas personas para cumplir la misión de dar a conocer el mensaje de salvación. ¿Verdad? Tú y yo somos unas de esas personas. Si aceptas la misión, tal vez te preguntes por dónde empezar. ¿Verdad? Así que en esta lección vamos a ver el llamado a la misión. Dentro de ese llamado vamos a ver las razones para rechazar la misión y el propósito de la misión. Y como segundo punto vamos a ver cumpliendo la misión y vamos a ver el ejemplo de Abraham. Vamos a ver también salir de la zona de confort y por dónde empezar. Vamos al primer punto, el llamado de Dios a la misión. Siempre hay razones para rechazar la misión. Quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 11, versículo 4. Génesis 11:4. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Miren lo que dice la palabra de Dios. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámosle un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la tierra. Interesante esta cita que nos presenta el libro de Génesis. El hombre, después del pecado, sin duda, no quiere saber nada de Dios, ¿verdad? Como dice Génesis 11:4. En lugar de seguir la orden de Dios, de llenar de conocimiento de Dios a toda la tierra, Génesis 11:4 nos indica que los hombres prefirieron hacer una torre por si Dios nuevamente mandaba otro diluvio, ¿verdad? Con esto el hombre descreyó, ¿verdad?, las promesas de Dios, de no volver, ¿verdad?, a hacer esta extraña obra, ¿verdad? Y como prueba de ello, hizo un pacto con la humanidad y una señal con la cual Dios selló ese pacto. La orden de Dios era clara después del diluvio, llenar la tierra, Génesis 9:1. Pero los que sobrevivieron al diluvio tenían otros planes. Entonces, dentro de las razones para rechazar la misión, es que el hombre tenga otros planes, ¿verdad? Vayamos al libro de Génesis, capítulo 11, versículos 1 al 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo, cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Les suena común esto hoy en día? Sin duda sí, ¿verdad? Hoy los hombres han creado la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad?, una Babel moderna, donde ya no importa si tienes otro idioma o no tienes otro idioma, sino lo que importa es todos los planes que allí se puedan tener. ¿Quién no quería obedecer a Dios? Los postdiluvianos, ¿verdad? Y entonces Dios, al ver esto, descendió y los esparció sobre toda la tierra. ¿Qué significa esto? Significa que no se fiaban de la promesa de Dios de no mandar un nuevo diluvio, de ese pacto que Dios hizo. Es decir, desconfiaron de su palabra. En consecuencia, o esto significa que confiaban en su propio esfuerzo de salvación y edificaron una torre. Querían alcanzar la fama, un nombre. Es decir, en resumen, ellos tenían otros planes diferentes a Dios, ¿verdad? Y rechazaron con todo esto la misión, ¿verdad? Estaban unidos en un propósito. Habían creado su zona de confort y se sentían a gusto en ella. Llegaron a ser desobedientes, desconfiados, autosuficientes y orgullosos. ¿Puedes estar inmerso en una zona de confort que te impida llevar adelante la misión de Dios? Desde luego que sí, ¿verdad? Muchos, ¿verdad?, preferimos quedarnos en casa, a lo mejor, en lugar de salir a visitar, ¿sí?, a familiares, amigos, e invitarles a que conozcan a Cristo Jesús, a presentarles el Evangelio.
Vamos al segundo punto. Todo objetivo, toda meta, tiene un propósito. Y la misión no lo es menos. ¿Cuál es ese propósito? Vayamos a Génesis 12:2. Génesis 12:2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Verdad? Cuando Dios llama a Abraham, le hace una promesa de hacer de él, junto con toda su casa, una nación grande, ¿verdad? Y aparte, iba a ser bendecido, iba a tener un hombre, ¿verdad? Iba a tener un hombre, así, que lo respaldara en el mundo. Y así fue, así fue. Dios tenía un plan específico para la humanidad. En primer lugar, Génesis 3:15 nos dice que nos salvaría del pecado. Y eligió a un hombre muy especial, un hombre que sin duda Dios vio su corazón, un hombre que quizás al verlo por fuera cualquiera hubiera dicho no sirve, pero Dios no solamente ve lo externo, sino la parte interna, y eligió a la descendencia de Abraham para cumplir su promesa. Génesis 19. También escogió a Jacob, a Judá, ¿verdad? Escogió a Jacob, a Judá y a David, ¿verdad? Números 24:17 y Génesis 49:10 y 2 de Samuel 7:16. Vamos a ver por lo menos alguna de esas citas. Números 24:17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Números 24:17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Lo veré, mas no ahora lo miraré, mas no de cerca. Saldrá la estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá a las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y destruirá a todos los hijos de Set. Interesante, ¿no? Vemos ahí un personaje de los descendientes del tercer hijo de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, el propósito de la misión es, en primer lugar, que Dios nos salvaría del pecado, ¿verdad? Y para ello escogió a Abraham, a Jacob, a Judá y a David, y anunció también el lugar del nacimiento del Salvador. Miqueas 5:2. ¿Verdad? Y indicó la fecha exacta de su aparición, Daniel 9:24 y 27. Y finalmente, Dios cumplió su promesa en Cristo Jesús, Mateo 1:21. Desde Eva hasta Jesús, Dios escogió diversas personas a las que asignó la misión de bendecir a la humanidad con las buenas nuevas de salvación. Y aunque tal vez no comprendían todo lo que esto implicaba, Dios te invita a seguir bendiciendo al mundo, proclamando el Evangelio. ¿Estás dispuesto a aceptar la misión? Yo digo amén si has dicho que sí. Ahora, vamos al tercer punto, cumpliendo la misión. Cumpliendo la misión. Y vamos a ver el ejemplo de Abraham, ahí en Génesis 12:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Génesis 12:5. Vamos rápidamente. Génesis 12:5, ¿qué dice? Tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Es interesante este ejemplo, este testimonio que nos ofrece la Biblia acerca de Abraham, la cual nos demuestra que podemos confiar en Dios plenamente, ¿verdad? Abraham dejó toda su parentela para ir en pos de la misión que Dios le había encargado, ¿verdad? Dios le asignó a Abraham una misión y un territorio para realizarla. Obediente se llegó al lugar donde Dios le indicaba, Génesis 12, del 1 al 5. Y como siempre, las cosas no fueron fáciles. Hubo dificultades que abrumaron a Abraham hasta el punto de abandonar su lugar de misión. Génesis 12:10. Al fallar también su fe, ¿verdad?, cometió errores. Bueno, vayamos nuevamente a Génesis 12, del 11 al 13. Génesis del 12 al 11, del 12 al 13. Génesis 12, del 11 al 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres una mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien a causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Sin duda, en estos 3 versículos, ¿sí?, podemos ver cómo al hombre, al ser de carne, aquel que como nosotros
nos traiciona nuestra naturaleza humana, ¿sí? Y buscamos siempre preservarnos, ¿verdad? Y dejar a un lado, ¿sí?, toda la confianza que Dios nos ha dado de que siempre va a estar con nosotros. Es increíble, ¿verdad? En el caso también de Abraham, porque él sin duda tuvo un privilegio grande, ¿sí? Al oír no solamente su voz, sino a dialogar frente a frente con él. Pero él fue paciente y le empujó a volver a Canaán. Génesis 12, del 7 al 20. No le había abandonado, seguía contando con él a pesar de sus errores. Dios perdonó a Abraham y le dio otra oportunidad y algunas otras más. Dios te manda a cumplir su misión. Tal vez falles o te equivoques en algún momento, pero Él es paciente y misericordioso y te restaura y te sigue y sigue contando contigo. Esto es común dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Muchos de nosotros muchas veces erramos, nos equivocamos y llegamos hasta pecar, ¿verdad? Pero Dios nos restaura, nos llama de nuevo y no nos abandona, ¿sí?, para que nosotros podamos cumplir su plan, su misión, que es también la nuestra. Vamos al cuarto punto de esta lección: salir de la zona de confort. ¿Cuántos están hoy en la zona de confort? ¿Cuántos son indiferentes ante el llamado de Dios para ir y hacer discípulos? ¿Cuántos de nosotros estamos sordos? ¿Cuántos de nosotros no confiamos en Dios? ¿Cuántos de nosotros guardamos las promesas solamente en nuestro corazón y no las compartimos? Vamos al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1. ¿Ah? Hechos 8:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Salvo los apóstoles. ¿Qué significa esto? Significa, sin duda, que Dios no abandona nunca a sus hijos. Aun cuando el propósito quizás sea muy especial y sea peligroso, Dios no abandona. Y dirás, ¿por qué en el caso de Esteban Dios no se manifestó? Sin duda Dios se manifestó en Esteban, ¿verdad? Sin duda. Y tan es así que el mismo Esteban dijo que veía los cielos abiertos, ¿verdad? Ahí en la lapidación de Esteban, en el capítulo 7, ¿verdad?, donde le apedrearon, versículo 58, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Interesante. En medio de la tragedia, en medio del peligro, cuando confiamos en Dios, Dios no nos abandona. Cuando confiamos en Dios, no nos abandona. Versículo 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, dice la palabra de Dios. Qué valor y qué fe en la persona de Esteban. ¿Ah? Sin embargo, pareciera que la iglesia, al presentar el Evangelio, al presentar a Cristo, su muerte, su resurrección, no parecía tener ninguna intención de extenderse más allá. ¿Ah? Veamos lo que dice Hechos 2:41. ¿Verdad? Esto que estamos leyendo, que acabamos de leer, es salir de la zona de confort. ¿Verdad? Lo que pasó con Esteban nos demuestra que podemos salir de la zona de confort y Dios se encargará de que nosotros no nos perdamos. ¿Verdad? Quizás podamos perder nuestro cuerpo, pero nuestra alma, Dios la conservará intacta. ¿Verdad? Hechos 2:41 y 4:4. Hechos 2:41 y 4:4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Ahora vayamos al capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Creció la iglesia? ¿Sí o no? Sí, pero tenemos que salir de la zona de confort. Necesitamos predicar, pero para predicar necesitamos nosotros llevar una vida en armonía con la palabra de Dios, una vida en armonía con la vida de Cristo. De otra manera, nosotros mismos no vamos a poder salir de la zona de confort, ¿verdad? Porque Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Luego, entonces, a causa de la persecución instigada por Saulo, los creyentes fueron esparcidos y llevaron la misión a Judea y a Samaria. Sin embargo, su visión de la misión era aún limitada. Es decir,
el apedreamiento de Esteban no les impidió seguir cumpliendo, ¿sí?, la misión que Dios les había encomendado, ¿verdad? Y ahora llevaron el Evangelio a Judea, a Samaria, a otros lugares, ¿verdad? Hechos 8, 1, 4 y 11, 19. ¿Verdad? Pedro mismo creía que era una abominación hablarles a los gentiles del Evangelio. Así que Dios tuvo que hacer un milagro. Y aquí debemos tener cuidado. Muchos de nosotros estamos llenos de prejuicios, ¿verdad?, que nos impiden hablarle a la gente, ¿verdad? Estamos llenos de miedo, no tenemos fe, ¿verdad? Y eso es un obstáculo para no salir de la zona de confort, ¿verdad? Como Pedro, en ocasiones tendremos que dejar a un lado nuestra comodidad o nuestros sentimientos y opiniones personales para poder cumplir correctamente la misión que Dios nos ha encargado. Vamos al quinto punto. ¿Por dónde empezar? Quinto punto y último punto de esta lección. Ya leímos ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, por dónde debemos empezar. Jesús nos trazó un plan muy claro. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. La misión, ¿en qué consiste? En ser testigos de Jesús, es decir, en contar lo que hemos visto y oído acerca de Jesús, ¿verdad? Vamos a confirmar esta cita, Hechos 4:20. Hechos 4:20. ¿Qué dice? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es lo que decían los apóstoles ahí en el libro de Hechos 4:20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, ¿cómo le hago para hacer esto? Hechos 1:8. Ya vimos que Hechos 1:8 nos da la pauta. En primer lugar, empezando por mi zona de confort. ¿Cuál es mi zona de confort? Pues mi casa, mi familia, mis amigos, Jerusalén. Y a continuación debemos ampliar esa zona y extendernos a personas con las cuales no tenemos tanta confianza. Judea, ¿verdad? Incluso a los que no nos caen bien. Samaria, puede ser a gente de la Iglesia Católica, a los testigos de Jehová, ¿verdad?, a personas que no conocemos, ¿verdad?, según vayamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Podemos ser llamados a cruzar fronteras inclusive, físicas, culturales, étnicas, etc. El límite hasta lo último de la tierra, ¿verdad?, como en el caso de los grandes misioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿verdad? Cada semana hay un informe acerca de la obra misionera que nuestra iglesia está haciendo en el mundo, ¿verdad? Así que les invito para que puedan entrar ahí en nuestra página y ahí están los videos de ese informe de la obra misionera que nuestra iglesia está haciendo y que no se detiene de ninguna manera, ¿verdad? Vamos a terminar con esta cita de la pluma inspirada del Espíritu de Profecía, que está en el matinal, nuestra elevada vocación del 19 de octubre, donde dice que cada verdadero creyente, con la ayuda de Dios, puede ver dónde está el trabajo que debe realizarse. Cuando el ser humano colabora con la voluntad de Dios, se hace omnipotente y el obrador puede crear oportunidades. Si está dispuesto a trabajar con sinceridad, se abrirán caminos delante de vosotros para el cumplimiento de esta gran obra. Apoyados en el brazo divino en busca de sabiduría, fortaleza y habilidad para hacer la obra de Dios que nos ha dado. Ahora, pues en esta semana tenemos un desafío sencillo. Identifica y haz una lista de grupos de personas con necesidades especiales en tu comunidad por quienes la iglesia no ha hecho esfuerzos para alcanzarlos. En segundo lugar, tenemos otro desafío más avanzado. ¿Qué consiste? Comienza a orar por una oportunidad en un futuro cercano para comprometerte en la misión con personas con necesidades especiales, ¿verdad? Con esto terminamos nuestro repaso de lección, esperando que haya sido de gran bendición. Reciban nuevamente un abrazo fraterno de su amigo, hermano, Antonio García Hernández, ¿sí? Y nuevamente les invitamos para que visiten nuestro canal Estudiando el Verbo, donde van a encontrar diferentes materiales que sin duda les van a ayudar en el estudio de la palabra. Gracias por su paciencia, su presencia, y porque los invitamos para que nos sigan acompañando, ¿sí?, en este gran estudio de la palabra de Dios que hacemos cada semana, ¿sí?, para todos ustedes, ¿sí?, con el propósito de alcanzar almas para Cristo Jesús. Hasta pronto y Dios les bendiga abundantemente.